Dios les bendiga, hermanos. En esta noche queremos gozarnos en el Señor, porque somos los que esperamos en Jehová. Él nos dará nuevas fuerzas. Y los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Volará y no se cansará, caminará, no se fatigará, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Correrá y no se cansará, caminará, no se fatigará, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Hermanos, pronto vendrá el Señor a rescatar su iglesia gloriosa. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Hermanas en Cristo, también los que se conectan para sintonizarnos, amigos de la iglesia, hermanos en Cristo de otros grupos, de otras iglesias. Un saludo amoroso en el Señor Jesús. También quiero pues agradecer, antes de que se me pase por alto, las expresiones de muchos hermanos acerca del pastor en términos de mandarme saludos. Igualmente yo devuelvo este saludo a ustedes en esta noche, las palabras de afecto. Y hay algo que es común en todo lo que vemos en nuestro chat que tenemos de la iglesia, en el cual pues nos damos seguimiento unos a otros. Y es la palabra es, vamos a ponerlo así, el adjetivo extraño, te extraño, ¿verdad? No solamente es adjetivo, sino que también es una acción del alma, extrañar a los hermanos en un tiempo como este. El Señor es bueno y Dios de grandes misericordias.
Y por eso en esta noche les quiero saludar y pedir la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes, confiando que ustedes están bien, porque en el Señor, aunque estemos en este encierro, estamos bien, porque Él está con nosotros, está cerca de nosotros y podemos acudir a Él en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Antes de entrar a la predicación, o más bien reflexión de la palabra del Señor para esta noche, pues quiero dar un anuncio básico. Recordar que este domingo pues es el Día de las Madres. Quiero adelantar, hermanos y hermanas, un saludo cariñoso, amoroso a todas las madres de nuestra iglesia, las abuelitas, las tías que también pues son madres, y algunas de nuestras hermanas que pues no son madres, pero que tienen muchos hijos en la iglesia, porque ciertamente somos una familia espiritual y casi somos también una familia de sangre, porque así nos amamos, así nos tratamos y así deseamos volver a encontrarnos para juntos adorar a nuestro Dios. Este domingo no vamos a tener un culto regular como siempre lo hemos tenido para adorar al Señor y al final de culto honrar a nuestras madres, pero quiero entonces en esta hora adelantarles mis felicitaciones a todas ustedes y decirles de corazón que les amo, mi esposa les ama, y que este sea un día hermoso, muy particular y muy especial, sin excusa de parte de los hijos ni los que somos familiares, para compartir sí en un ambiente en que nos tenemos que encontrar de todas maneras. Así que para todas las madres, bendiciones de parte del Señor, de parte de nuestra familia pastoral. Y quiero dejarles también un anuncio que es importante que ustedes tomen nota en esta hora. Va a haber el domingo una transmisión simultánea de un servicio de adoración especial de parte de las iglesias bautistas del sur aquí en Puerto Rico. Este domingo pues eso será a las 10, a las 11 de la mañana, viernes 10 a las 11 de la mañana, no a las 10. Quiere decir, hermanos, que no nos vamos a conectar a las 10, sino a las 11 para participar como iglesia junto con muchas otras iglesias de la Convención Bautista de Iglesias Bautistas del Sur, para adorar al Señor en esa mañana. El predicador va a ser el pastor Félix Cabrera, que es el pastor principal de la Iglesia Bautista Casa de Dios en Miramar, en el área de San Juan. Y va a estar predicando en el libro de Habacuc acerca del tema todo bajo su control. Muy interesante el tema, y tenemos expectativas de que seamos edificados, porque también va a haber oración, también va a haber alabanzas, y esperamos que sea un tiempo de coinonía de las iglesias, aunque no podamos estar juntos. Así que nos estaremos uniendo a esta transmisión simultánea a través del chat de la iglesia. Esta presentación va a ser por YouTube, también va a ser por Facebook Live, pero nosotros lo vamos a estar haciendo como hemos estado haciendo los viernes y los domingos, a través de un link, ¿verdad?, que entra en el chat. Vamos a estar teniendo este tiempo. Es importante entonces que anoten esa hora, porque pues por experiencia conocemos y sabemos que el pastor Félix es puntual. Si es a las 11, pueden estar seguros que vamos a comenzar a las 11. Y no queremos perdernos nada de este tiempo que juntos pasaremos, aunque sea de esta manera. Permítanme orar al Señor, reconociendo su mano de poder, reconociendo su fidelidad para con su pueblo, para con su iglesia, hermanos. Padre, te damos alabanzas y bendecimos tu santo nombre en esta hora, en que desde nuestros hogares nos reunimos como familias para sentarnos delante de tu palabra, sentarnos más que nada a los pies de Jesús. Como vemos el testimonio que fue de María, la hermana de Lázaro, Señor, que se sentó a los pies de Jesús para escucharle. Padre, desde tu palabra sabemos que tú nos hablas y que no tenemos, Señor, un testimonio más contundente y claro y seguro de tu voluntad,
sino a través de tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por este privilegio que no nos impide, Señor, que aunque estamos en esta situación difícil de cuarentena, no nos impide que podamos juntos adorarte de esta manera, oyendo tu santa palabra. Que la misma sea usada por tu Santo Espíritu en nuestros corazones para traer en estos tiempos difíciles de desasosiego, Señor, la esperanza que tenemos, la esperanza bienaventurada de que un día todo esto va a pasar. Que tú uses esta palabra también para llamar, oh Dios, al arrepentimiento a cualquiera persona que esté escuchando este mensaje, esta reflexión, y que todavía no ha tomado, Señor, en su corazón una decisión, una determinación de la oportunidad santa por gracia que tú concedes todavía, de volverse a Cristo con arrepentimiento y fe. Oh Padre, a ti encomiendo este tiempo para que nos sea a todos de grande bendición. En el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Y amén. Hermanos, en esta noche yo voy a estar predicando bajo el tema el día en que Dios actúe. Y voy a estar refiriéndome a Malaquías. Vamos a leer todo el capítulo 4, pero no se asusten porque es un capítulo de solamente 6 versículos. Vamos a basar la reflexión en ese pasaje, capítulo 4, y vamos a estar pues allí en esta noche. Quiero comenzar, antes de hacer la lectura, pues introducir con una pregunta y una situación que yo creo que es bastante conocida para todos nosotros. ¿Acaso no te es conocida la expresión "deja que venga fulano"? De seguro que los padres, los cuidadores, ¿verdad?, las abuelitas a veces hacen esta expresión, sobre todo con los niños que muchas veces son traviesos en las casas, ¿verdad? Suena ciertamente a advertencia y muchas veces puede sonar como una amenaza, pero en ocasiones surte efecto. Los ánimos se bajan y la disputa o la circunstancia queda en suspenso hasta que la figura de autoridad reconocida llega. En otros casos, la expresión ciertamente ha ido perdiendo fuerza o carece, si pudiéramos decir así, de valor, porque cuando la figura de autoridad llega, no se le informa la ofensa, pues se pasa por alto o se olvida a la persona que hizo, vamos a decirlo así, la amenaza, lo pasa por alto o se olvida. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el ofensor crece en la convicción de que ciertamente no va a pasar nada. Y lo triste es que se continúa por la vida saliéndose con la suya. Y pueden estas personas así llegar a progresar de muchas maneras en la vida, al punto de que llegan a creerse en su soberbia y en su engaño de corazón que hasta Dios está de su parte, o que pueden vivir perfectamente sin la necesidad de Dios. Pero para esos vendrá el día en que Dios actúe. Por eso esta introducción pues encaja dentro del contexto que vamos a predicar o a reflexionar en esta mañana. Ese día será uno cuando la diferencia entre el que es justo y el que es malo quedará muy clara. La distinción entre ambos, hermanos, ciertamente que se hará demasiado evidente. ¿Qué día será este cuando Dios actúe? ¿Quiénes serán estos dos grupos que son diferentes y serán diferentes entre sí? ¿Qué será de cada uno de ellos al final de cuentas? Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6, pues nos da respuesta a estas preguntas. Y quiero entonces leer aquí en la palabra de Dios, en el libro de Malaquías, capítulo 4, estos versículos
de la palabra de Dios. Las leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Wow, tremendas estas palabras, hermanos, en el Señor Jesucristo. Estas palabras que acabamos de leer no son solo el último mensaje profético de Malaquías y del Antiguo Testamento como revelación de Dios, sino también es la última descripción de juicio que Dios traerá sobre la tierra en un tiempo futuro. Este capítulo, además, es una continuación del argumento del profeta, por lo cual entonces es una respuesta de Dios a las palabras violentas de parte de un sector del pueblo israelita contra Dios. Recuerdan que de eso fue lo último que nosotros estuvimos predicando, de estas palabras violentas que esta gente hablaban, estos reclamos que hacían a Dios y que para Dios ciertamente vinieron a ser palabras ofensivas, palabras muy violentas. ¿Bien? ¿Cuáles fueron esas palabras violentas? Yo quiero, a modo de resumen, solamente mencionarlas sin dar más detalles sobre ellas. Lo primero es que por demás es servir a Dios, habían dicho ellos. No tiene sentido, no vale la pena servir a Dios. Lo segundo, que aprovecha que guardemos la ley, decían ellos. Es decir, que no había ninguna ganancia en guardar la ley. No veían ninguna recompensa, ni beneficio, ni pago a la inversión que ellos habían hecho en servirle a Dios. Es decir, nuestra piedad no nos aprovecha. Y ciertamente la falsa piedad no aprovecha para nada. Y de eso es de lo que yo entiendo que se trata, el testimonio que daban estas personas cuando decían tan violentamente cosas acerca de Dios. Solamente tenían una mera pantalla religiosa, una mera religiosidad externa, como en el tiempo de Jesús. Él acusó tantas veces a los líderes religiosos que corresponden a lo que en el Antiguo Testamento eran estos líderes que debieron haber guiado al pueblo, preparar un pueblo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en tercer lugar, pero no menos violento y no menos ofensivo a los ojos de Dios, fue que ellos pronunciaban bienaventuranzas hacia los soberbios. Fíjense ustedes, hermanos. Decían, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Wow, esto no era otra cosa, hermanos, que afirmar que los que eran bendecidos por Dios eran los malos. Decían cosas que implicaban estas acusaciones contra el Dios de los cielos, amados. Dios no sabe diferenciar. Era la aplicación. Dios no era como le conocemos y se ha revelado en su palabra, como el único y sabio Dios. Para ellos no era así su experiencia religiosa. Entonces el primer asunto a considerar en esta noche será el día
que yo actúe. ¿Qué día será este? Porque de esa es la respuesta que Dios les da como parte de su reacción a aquellos violentos en los tiempos en que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento. Bueno, este día será el día de Jehová. Es lo que básicamente los primeros 3 versículos allí nos definen de una manera clara. Se trata, hermano, del día que viene. Ahí en el versículo 1 está claro, pero a la vez también del día que vendrá. También en el versículo 1. Ambas expresiones que están contenidas en ese mismo versículo tienen que ver con el día que yo actúe, el día que Jehová de los ejércitos desate su ira final, ¿verdad? Cuando ya la última gota de su paciencia, ¿verdad? Se agote. Es lo que el versículo 3 nos enseña claramente aquí. Si notamos en el versículo 5, allí se nos indica que ese es el día de Jehová. Así es como está descrito, hermanos, aquí. Voy a leer brevemente este versículo 5 en el capítulo 4. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Así va a ser el día en que Dios actúe finalmente. Ahora, vendrá el Señor. Es lo que con toda claridad Jesús declara en la explicación de la parábola de la cizaña de la cizaña y el trigo que él da en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Allí Jesús dice que la siega, cuando le explica la parábola a los discípulos, les dice que la siega, o sea, el momento de cosechar, es el fin del siglo. En el versículo 39, lo ven luego ustedes del capítulo 13 en el libro de Mateo. Y en el versículo que sigue, versículo 40, el mismo Jesús añade, de manera que como se arranca la cizaña y se quema el trigo, así será en el fin de este siglo. Hermanos, qué lenguaje tan similar a la profecía que Malaquías está dando aquí en este capítulo 4 para finalizar, para cerrar el canon o la revelación del Antiguo Testamento. Dice claramente allí, día ardiente como un horno. Aquel día los abrazará. No les dejará ni raíz ni rama. En un solo versículo, en el versículo inicial, dice toda esta terrible descripción acerca de los juicios de Dios que vendrán a la tierra, muy específicamente sobre los malos. Vamos a ver esto ya un poquito más adelante en esta reflexión. Bien, los evangelios están cargados de la promesa de Jesús de que Él volverá, que ese es el día de Jehová que viene. Hermanos, y vino sobre Jerusalén como Él lo profetizó en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Y en el año 70 ocurrió el cumplimiento de esta profecía de que viene, ¿verdad? Vino en el año 70 de la era cristiana. Pero vendrá también al final de los tiempos, porque allí mismo en ese capítulo 24 de Mateo, en el versículo 30, dice la palabra de Dios, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Mateo 24, versículo 30. El apóstol Pablo, a los griegos que eran muy curiosos de nuevas enseñanzas, cuando él estuvo en la ciudad de Atenas, él les anunció a Cristo y les anunció el arrepentimiento en él, en Cristo. Y les da la razón para ese arrepentimiento para con Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Cuál fue la razón que les dio para ese arrepentimiento? Cito
lo que el mismo Pablo dijo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia en el futuro, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cité de Hechos capítulo 17 y el versículo 31. Entonces, esta proclamación, hermanos, del día que Dios actúe, de ese juicio que vendrá, de esa venida del Señor para juicio, definitivamente debe ser para ti, si no conoces al Señor, una oportunidad para arrepentimiento. Porque esa fue la razón por la cual Él les dijo que vendría ese día, para que se pudieran arrepentir, para persuadirles del llamado que les estaba haciendo a aquellos atenienses de que se arrepintieran. Hoy, ahora, en este mismo momento, de parte de Dios, en este contexto de la palabra, yo te llamo a que consideres arrepentirte de tus pecados genuinamente y confíes en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. No estamos predicando para que tú tomes miedo, sino para que tú tomes nota en tu corazón, para que encuentres en el Señor Jesucristo la oportunidad que todavía está disponible. Porque ese día vendrá. Vendrá, de seguro que va a venir. Porque si Dios ha establecido ese día, tú y yo podemos tenerlo por cierto. Porque Dios no miente. No hay nada imposible ni difícil para Dios. Así que entonces vamos a atender al contexto de este pasaje para ver qué edificación, qué confianza para los creyentes, hermanos, o qué pavor, o qué arrepentimiento santo podemos obtener de esta declaración absoluta de Dios, de que el día de Jehová viene. A nivel de segundo detalle o punto en esta reflexión, entonces, hermanos, el día de Jehová hará la diferencia. En Malaquías es claro en el capítulo 3 y versículo 18 que se expresa lo que resultará del día de Jehová, que describe en los versículos aquí en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Habrá una diferencia entre personas. Habrá una diferencia entre el trato con esas personas y habrá una diferencia entre el estado final de esas personas el día que Dios en el futuro actúe finalmente. Vamos a ver a nivel de personas. Aquí habla de los soberbios y habla de todos los que hacen maldad. Y eso lo vemos en el versículo 1 y lo vemos en el versículo 3 y es una referencia a los malos. Es una referencia en términos, vamos a ponerlo así, a los malos en términos general en primer lugar. ¿Quiénes son estos malos en términos general? Pues todos y cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice claramente, por cuanto todos pecaron. Y aquí no podemos hacer distinción de que si son aquellos pecados más grandes o estos más pequeños, o aquel pecó más o este pecó menos, sino que habla en términos general de que todos y cada uno de nosotros hemos nacido en maldad. Hemos nacido con corazones pecaminosos. ¿Bien? Unos son adúlteros, otros defraudan el salario del jornalero, otros defraudan a la viuda y al huérfano, hacen injusticias, son adúlteros. Ahí vemos una descripción clara en el capítulo 3, versículo 5, de quiénes son estos, en términos generales, a quienes se está refiriendo el Malaquías como malos. Los hechiceros, los adúlteros y toda esta clase de personas. Son entonces estas personas en el día de hoy, aquellos, hermanos, que definitivamente no tienen temor de Dios. Porque así es como ese versículo 5 del capítulo 3 lo declara. No tienen temor de Dios. Son aquellos que dicen, ¿verdad?, que conocen a Cristo, pero lo dicen, pero realmente no le conocen de verdad. Y se viven esperando todo tipo de oportunidad para ellos salir adelante, ¿verdad? Y prosperar.
de una manera o de otra, desde el punto de vista económico y de bienes materiales, y hacen todo tipo de cosas, aunque muchas veces dicen que son cristianos o que conocen a Dios. Otros en ese mismo grupo viven vidas centradas en ellos mismos, y esa es la razón por la cual son realmente enemigos del Señor, porque se viven centrados en sí mismos, confían en su propia confianza, perdonando la redundancia, se confían en su autorrealización, viven satisfechos de sus logros, pensando que son buenos en sí mismos, como para ganar el cielo, lo cual delante de los ojos de Dios es pura arrogancia de sus corazones. Se ponen a ellos mismos como su propia medida de justicia y arrogantemente piensan que sus buenas obras les serán tomadas en cuenta en el día que Dios actúe. Pero no va a ser así. No va a ser así. Es lo que estamos tratando de ver a través de este contexto. Y este segundo grupo de los malos, ¿verdad? De una manera particular, se trata precisamente de este grupo de personas religiosas que ya hemos hablado tanto de ellos. Bien, los que adoran a Dios solo porque piensan que les va a resultar en alguna ganancia. En vez de tener como motivo el hecho de que Dios merece toda la adoración, porque para eso Él nos creó para su gloria y para que le adoremos por quien Él es. La motivación de ellos más bien es acercarse a Dios por un beneficio personal. Pero la diferencia que será clara en el día en que Dios actúe, no solamente va a ser clara para ellos, sino también va a ser clara por el trato que ellos recibirán. Los versículos 1 y 3 de este capítulo 4 nos hablan muy claramente de cuál es ese trato que ellos recibirán. A modo de resumen, lo señalo. Dice, serán estopa. ¿Qué es estopa? Estopa es una alfombra, ¿verdad?, que usamos para nosotros limpiarnos los pies. Dice, aquel día los abrazará. Quedarán sin raíz y rama. Serán cenizas. Serán para juicio. Dice en el capítulo 3, versículo 5. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto castigo. Este fuego ardiente, abrasador, que vendrá no será para purificar, como habíamos señalado en una exposición pasada. Pues no se trata de la primera venida de Cristo para purificar los corazones de los elegidos para salvación, sino que se trata de la segunda venida de Cristo, descrita por el apóstol Pedro de esta manera, hermanos. Escuchen, amigos oyentes. Pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Wow, hermanos, aquí está hablando de que habrá una perdición ya final. Hay todavía hasta ese día una oportunidad para el arrepentimiento, porque será una pérdida irremediable y final para aquellos que cuando el Señor finalmente venga no estén preparados, con corazones verdaderamente arrepentidos, habiendo confiado, honrado el sacrificio de Cristo como Señor y Salvador en la cruz del Calvario. Aquellos que fueron llamados entonces bienaventurados, bendecidos por parte de los murmuradores, serán consumidos en fuego. En contraste entonces con los malos, con estos injustos, están los que temían a Jehová. Estarán allí también en este día en que Dios actúe, pero su destino final será de bienaventuranza verdadera. ¿Okay? Los justos, se trata de los justos, son los que confían en Dios, independientemente de una satisfacción emocional, independientemente de un beneficio material
o de una comodidad física que en muchos casos pues muchas personas ahora no tienen. Independientemente de cómo nos estén yendo las cosas, de que estemos en esta cuarentena, independientemente de la circunstancia cual sea, los justos adoran a Dios porque Él es merecedor de adoración. Le servimos a Él porque Él es Dios. Y nosotros entonces estamos llamados para hacer lo que es correcto, porque Dios lo dice. Obedecemos al Señor según su santa y bendita palabra. Esos son los justos que dice esta profecía desde Malaquías y en todo el Nuevo Testamento, que escaparemos de la ira de Dios. ¿Qué trato recibirán entonces estos justos? Es lo que los versículos 2 y 3 dicen, y voy a pasar un poco rápido por ello, ¿verdad? Dice que verán y participarán de una inversión de papeles, porque seremos los bienaventurados, no los bienaventurados los injustos como eran alabados, podríamos decir así, por aquellos que se quejaban contra Dios. No, los verdaderos bienaventurados vamos a ser nosotros los hijos de Dios. El sol de justicia nacerá para nosotros. Me parece que esto es sinónimo de ver a Cristo cara a cara. Él nació como sol de justicia. Nos ha hecho justicia en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros, finalmente, cuando esta redención sea consumada, le veremos. Se tornará para nosotros preciosa y apreciada para cada uno de los verdaderos creyentes. Aunque en este momento, para nosotros, pues se nos haga a veces nublada por las pruebas, por las circunstancias, podemos confiar que Dios nos ha hecho justicia en Cristo Jesús. Y cuando Él venga es como si ese sol de justicia viniera y nos amaneciera para ya verle y vivir eternamente sin relación con el pecado delante de su santa y bendita presencia. Ya no habrá, hermanos, más injusticias que soportar de parte de los soberbios. Dice que el Señor traerá salvación en sus alas. Salvación significa salud, significa sanidad. Y esto es bien a tono con la explicación que está contenida y la descripción que está contenida en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, donde se nos describe y se nos dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De los ojos de quiénes? De los ojos de los justos, de los que esperamos esta venida del Señor para adorarle y estar con Él por siempre. Dice esta palabra de Dios, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice también, saldréis, es decir, que vendremos a toda libertad de opresión que podamos haber pasado en esta vida. La opresión que, aunque hemos sido lavados por nuestros pecados, el pecado nos impone. Hay una opresión, hay un efecto del pecado muy nocivo, que si no somos cuidadosos, si no cultivamos nuestra relación con Dios, muchas veces nos oprimen. Se trata de redención consumada, cuando ya todas estas cosas habrán quedado atrás en nuestras vidas. Saltaréis como becerros de la manada. Esto es una referencia al gozo que será inefable y que será glorioso para nosotros en Cristo. Porque ciertamente que celebraremos a Cristo por toda la eternidad. Victoria consumada sobre todos los enemigos de Dios y de su Cristo y de nuestros enemigos también. Celebraremos, hermanos, en Cristo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de los pies. Romanos capítulo 16 y versículo 20 anticipa esa gloriosa experiencia de victoria con Cristo en el día en que Él actúe cuando venga por segunda vez. ¡Wow!
Dice esta palabra del Señor: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Nosotros vamos a aplastar a Satanás ese día que Dios actúe de una manera definitiva y final. Esa era la costumbre en los tiempos de guerra, que los vencedores ponían su pie sobre el cuello de aquellos que eran vencidos. Eso ocurrirá para los creyentes. Eso nos espera a los justos por la fe en Jesucristo. Ese día final que Dios actúe. Y dime tú si esto no va a hacer una diferencia a lo que eran nuestras vidas antes de conocer al Señor. Y de lo que será tristemente la experiencia de aquellos que no obedezcan, que no aprovechen el llamado de Dios como queremos hacerlo en esta hora, ¿verdad? Antes de que pase y llegue ese día terrible del Señor. Con el libro de Malaquías termina la revelación de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios no hablaría sino hasta 400 años después. Esta revelación del Antiguo Testamento termina con palabras de advertencia y de juicio para los malos, pero con promesas de vindicación para nosotros los justos. El día de justicia, el Dios de justicia por quien preguntaban aquellos envidiosos, aquellos malvados, vendrá. Ese día de Dios vendrá. Dios actuará. Malaquías consoló a los temerosos de Dios, garantizándote a ti como un hijo de Dios una victoria total sobre los malvados. Dios actuará. Deja que Cristo venga. Es un asunto muy serio, porque Dios así lo dice desde el Antiguo Testamento. Su día está determinado en su soberano consejo. Mientras tanto, ha dejado la puerta abierta de oportunidad al arrepentimiento. Puerta claramente abierta. Porque aunque Él le dijo a aquellas personas que Él vendría y habla de juicio y habla de fuego ardiente, antes de esa segunda venida hubo una primera venida de Jesús. Los versículos finales hablan de Juan el Bautista, que vendría a presentar ese Jesús. Y desde que Malaquías comenzó a hablar y a señalar a Jesús como la oportunidad de Dios antes de ese día final, el llamado siempre fue al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, comenzó con ese mismo llamado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las primeras palabras o parte del sermón, del primer sermón cristiano, cuando después del día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesucristo, hermanos, Pedro dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay allí un llamado desde el Evangelio, hay una apelación por su palabra y desde el Evangelio a volverse a Dios. Desde que vino Juan el Bautista en adelante, ha enviado predicadores con el mensaje de salvación para preparar el corazón de aquellos que todavía no le conocen. Porque Dios quiere reconciliarte con Cristo. La única manera que puede ser reconciliado tu corazón para con Dios es por medio de Jesucristo, confiando y creyendo sinceramente en Él de corazón, pidiéndole que perdone tus pecados. Hermanos, amigos, y todo esto antes de que actúe en juicio y de que, como termina esta palabra que estábamos leyendo, y era la tierra con maldición sobre los soberbios. Isaías, desde tiempos antiguos, mucho antes que estas profecías en Malaquías, llamaba a este mismo arrepentimiento. Con esto quiero cerrar en esta reflexión. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículo 7. Antes de que Dios actúe finalmente, hay oportunidad. Amén. Amén.